Una respuesta casual. ¿Podría esto llamarse guerra aérea? Reinhardt había saltado hacia Sirius, derribando a su oponente de la torre y enviándola a volar por el cielo. Sirius jajaja. Ah, qué impresionante eres. Cuando la figura heroica voló hacia ella, levantó la voz, extasiada, y agitó los brazos. Acompañando ese movimiento estaba el gemido penetrante de su cadena que se desenredaba de su muñeca. Esa cadena totalmente extendida ahora podría usarse como un látigo, aunque su mérito como arma se basaba más en una apariencia intimidante y un sonido violento que en la conveniencia. Alguien que optó por manejar tal arma estaba claramente fuera de contacto con el sentido común. Esa serpiente de hierro, sin duda, había probado la sangre de más de unas pocas personas, y, en este momento, participaba en una cacería de rutina, intentando aplastar a su presa con sus mandíbulas de hierro, el silbido del viento que creaba semejante a un aplauso. Pero incluso esa serpiente contundente, que podía acercarse a la velocidad del sonido, no tenía ni idea. En este mundo, existía una existencia humana que existe en el mismo sentido que la de Sirio que se apartó de su curso habitual. Reinhardt, una cadena, qué problemática. Al escuchar el sonido de la cadena entrando en la pelea, la espada santa frunció el ceño y emitió un murmullo. En medio de una batalla tan intensa, parecía estar dando la leve queja que mejor se adaptaba a la atmósfera de una breve pausa entre clases. Sirius jajaja. Sirius, a punto de jadear, reveló su apasionada sonrisa a los espectadores. Seguramente, eso era inevitable. Sin embargo, el razonamiento detrás del deleite de Sirius era misterioso. Ya sea debido a la desesperación, o si ella era realmente feliz, una cara era clara para todos los espectadores. Esta era una situación en la que solo Sirius se habría reído. Reinhardt. Sirius voló hacia arriba, y Reinhardt la persiguió desde abajo. Con Reinhardt como su objetivo, Sirius dio un golpe rápido y preciso. Incluso frente a la cadena que se aproxima, Reinhardt no alcanzó la espada que colgaba de su cintura. Si sus palabras de mucho antes eran ciertas, no era que no intentara sacar su espada, sino que no podía hacerlo. La espada legendaria de Reinhardt solo se permitiría enfrentarse a oponentes dignos. En ese caso, fue condenado a estar desarmado mientras luchaba contra ese horrible monstruo. Incluso Reinhardt, en quien Subaru tenía la mayor confianza, tendría que sufrir una amarga lucha, quizás incluso dejaría de estar a la altura de las expectativas de Subaru, en una muestra de debilidad humana. Si es así, entonces esa confianza pronto se rompería. Apuntando su segundo golpe a Reinhardt, una voz aguda habló. Ondas de choque y chispas bailaron en la escena. Para Subaru y los demás espectadores, los rayos parecían brillar a través del cielo. La capacidad para lograr ese tipo de brujería fue precisamente la prueba de que Reinhardt trascendió los límites de la habilidad humana. Reinhardt se encontró con la cadena de cabeza, levantando una pierna delgada para defenderse contra ella. Ese ataque fue tan sorprendente que habría provocado una carcajada. Después de ese impacto, Reinhardt dirigió su atención a envolver su pie con la cadena, moviéndolo para adaptarse a su propia voluntad. El movimiento en sí no era nada especial. Reinhardt había encontrado la cadena que se acercaba con su pierna derecha y la había enrollado alrededor de su pie con un arma improvisada, usándola para abrir un seguimiento inmediato. En solo un momento, él había alternado fácilmente entre ofensivo y defensivo. No hace falta decir que no todos pueden continuar con la lucha. Solo un puñado de personas con entrenamiento de combate pudieron seguir esos ataques rápidos y continuos. En ese momento de comprensión, hubo un impulso de reír. Subaru dio un largo suspiro y relajó sus hombros. Afortunadamente, Reinhardt era un camarada, por lo que esos pensamientos eran innecesarios. Si él fuera el enemigo, entonces los hombros, las rodillas y la vejiga de Subaru se hubieran rendido. Sirius jaja, jajaja. Ah, ah, ah. Sirius se rió a carcajadas, su brazo derecho giraba como un tornado. Dado que su brazo izquierdo había sido capturado por Reinhardt, solo podía recurrir al uso del derecho. Sin embargo, aunque la serpiente silbante atravesó el cielo, volando desde todas las direcciones, fue bloqueada por la cadena en el pie derecho de Reinhardt, creando un gemido agudo y una lluvia de chispas. Cada chispa que bailaba en el cielo azul, estaba acompañada por un instrumento metálico cuyo sonido impregnaba la plaza, en un giro de color rojo y amarillo. Un golpe, otro golpe, pero durante ese periodo, Reinhardt había cerrado aún más la distancia entre él y Sirius. Pronto, después de intercambiar una serie de golpes, la había alcanzado. Sirius, qué inesperado. Has llegado a este punto. Increíble. Reinhardt, eres muy adepto.
Me parece una vergüenza que te hayas comprometido con el mal. En esos momentos, los dos intercambiaron palabras de la forma en que hacían los ataques. Reinhard rápidamente retira su pierna derecha y empuja su mano izquierda con los dedos alineados. Sirius lo saludó con un poderoso movimiento de su brazo, la cadena ondulada se zambulló en Reinhard con los colmillos expuestos. Aunque esa cadena estaba hecha de acero, Reinhard había usado su propia mano como una cuchilla y la había partido en dos. En el pasado, Subaru había presenciado la división perfecta de los palillos de madera desechables, un truco de fiesta. Si Reinhard participara en esas actuaciones, podría dividir una hoja de acero como el papel. Él era el mismo retrato de la bella espada. La parte cortada de la cadena fue impulsada por el impulso del ataque hacia la torre del reloj, la violenta colisión rompiendo una de las paredes del edificio. La vista del humo y los escombros que se estrellaban en la plaza sacaron a Subaru de su trance. Estaba completamente fascinado. La lucha de Reinhard y Sirius, no, la lucha de Reinhard, lo había fascinado. Si la envidia o el miedo causaban fascinación era otra cuestión completamente. Subaru, dejarla a Reinhard está bien. Entonces yo. No podía seguir demorando aquí, cagando la pelea a ciegas y esperando un resultado. Subaru se abrió paso a través de un hueco en la multitud, corriendo hacia la abertura de la torre. Luzbel, quien había sido programado para ser parte del discurso de Sirius, probablemente había sido abandonado en la torre del reloj cuando respondió a la incapacidad de Reinhard de retirarse. Salvarlo le aliviaría las preocupaciones de Subaru. Por si acaso, para que si Sirius se escapara de Reinhard, la seguridad de Luzbel estaría garantizada. Subaru trepó ansiosamente por la escalera de caracol, probando nuevamente ese aire oscuro y húmedo. La torre era mucho más brillante de lo que había sido hace 15 minutos, gracias a la luz que entraba por las paredes que se habían roto por la cadena de Sirius. Después de subir con seguridad la escalera de caracol, Subaru encontró el Luzbel atado en el piso superior. Lo habían dejado boca abajo en el suelo, donde sus lágrimas se habían juntado en un charco. Los sollozos del niño tocaron profundamente a Subaru. Subaru. Luzbel. ¿Estás seguro ahora? No te preocupes. Subaru tomó con ternura al encadenado Luzbel en sus brazos. Ignoró el cálido torrente de lágrimas mientras devolvía la mirada desesperada y aterrorizada de Luzbel con la suya tranquilizadora. Luzbel Subaru, está bien, estoy de tu lado. Y en cuanto a ese monstruo, un héroe confiable está luchando contra ella ahora mismo. Entonces, tomemos este tiempo para sacarte de aquí. Luzbel Subaru habló con la mayor sinceridad. Gradualmente, el cuerpo de Luzbel luchando perdió su fuerza, y se enfrentó a Subaru con una expresión llorosa pero clara. Después de que Subaru asintió en respuesta a esa mirada inquisitiva, Luzbel comenzó a sollozar de nuevo, por una razón diferente que antes. Subaru, espera un segundo. Déjame sacarte esto de ti. Después de tocar suavemente la cabeza del niño que lloraba, Subaru comenzó a trabajar con cautela en la cadena. Desde los hombros hasta los tobillos, la cadena estaba enrollada con fuerza, y él también estaba amordazado. Subaru se cuidó de evitar lastimar al niño mientras lo desenredaba. Subaru, bueno, lo tengo apagado. ¿Puede usted ponerse de pie? Si no, puedo llevarte. Luzbel, no te preocupes, gracias, HK. Luzbel se puso de pie inestable, sacudiendo sus rígidas piernas, ofreciéndole su gratitud. Aunque su rostro estaba manchado de lágrimas, todavía era un niño fuerte. Subaru volvió a palmear su cabeza. Luego, mientras reflexionaba sobre la intensa batalla que tiene lugar cerca de la torre, Subaru, quedarse aquí podría ser más seguro, pero probablemente deberíamos salir por si acaso. ¿Puedes caminar? ¿Estás herido en alguna parte? Luzbel, mi mano derecha, solo un poquito. Luzbel frunció el ceño y obedientemente presentó su herida a Subaru. En su mano derecha extendida, había una herida aguda que claramente había sido hecha por un arma de serpiente. Al ver la sangre que brotaba de la herida, Subaru contorsionó su rostro con incomodidad. Subaru, bastardo, atando a un niño tan pequeño, e incluso haciéndole esto. Luzbel, no. Esto de repente me duele cuando estaba atado. Subaru, de repente. Mientras estuvo atado, Subaru se registró distraídamente. Al menos, Subaru no debería haberle lastimado en el proceso de desentrañar la cadena. Sus movimientos habían sido cautelosos, y si Luzbel hubiera sufrido una lesión tan grave, Subaru lo habría notado. Una terrible y ominosa aprensión se levantó en el corazón de Subaru. Subaru, en cualquier caso, no podemos quedarnos aquí. Vámonos.
Subaru tomó la mano izquierda ilesa de Luzbel y lo condujo al final de la escalera de caracol, a la salida de la torre. Cuando Subaru volvió a la plaza, oyó: multitud, matadla. Mátala, mátala, mátala. La mafia se había sumergido en un frenesí, esperando ansiosamente la ejecución de ese monstruo capturado, pidiendo una reivindicación. Ojos llenos de sed de sangre, bocas torcidas en gruñidos, aullidos de asesinato. Aborrecimiento sin fin del mal. Incrédula aversión a lo antinatural. Querer deshacerse de la presencia de un enemigo que no era fisiológicamente aceptable. Esta emoción fue una de las intenciones asesinas. ¿Y cómo se llamaba? Esto fue conocido como Wrath. Multitud, matadla. Mátala, mátala, mátala. Una multitud de completos extraños se encontraban lado a lado como compañeros, avanzando hacia el mismo objetivo. Multitud, matadla. Mátala, mátala, mátala. Sus mismos corazones se unieron en ese momento, enfrentando a los espíritus del bien y del mal. Multitud, matadla. Mátala, mátala, mátala. Elegir estar unidos, empujando ese límite, eso fue: multitud, matadla. Mátala, mátala, mátala. Sirius, unir sentimientos en uno, esto es seguramente amor, ¿verdad? Bueno, no hay duda de que esta es una escena que solo el amor podría lograr, ¿no estás de acuerdo? En lugar de idear un esquema, Sirius murmuró con su voz habitual. Sirius había sido presionado a un lado de la torre por el héroe. La multitud circundante aplaudió ansiosamente la muerte de la persona antinatural, y sabiendo que su espada santa tenía el poder de matar a la abominación. El desesperado Sirius parecía haber perdido incluso la cadena que tenía en la mano izquierda. Si ambas manos estaban desarmadas, no tenía forma de defenderse contra la mano con forma de cuchillo de Reinhardt. Esto era claramente un callejón sin salida, sin embargo, Sirius lucía su habitual sonrisa plácida. Reinhardt, ¿hay alguna última palabra que quieras decir? Sirius, gracias. Entonces, permítame ofrecerle un consejo. Los otros arzobispos pueden no ser tan dóciles como yo, así que si quieres preguntar sus últimas palabras, podrías sufrir por ello. Reinhardt, lo tendré en cuenta. Ante la cálida amabilidad de Reinhardt, Sirius hizo una declaración tranquila. Reinhardt asintió con la cabeza y dio un paso adelante, listo para ejecutarla con la hoja que era su mano. Multitud, matadla. Mátala, mátala, mátala. A medida que la voz de la multitud crecía en intensidad, el destino de Sirius había sido sellado. Esto era obvio, entonces ¿por qué? De pie en la entrada de la torre rota, Subaru sintió un escalofrío que amenazaba con romperle el corazón. ¿Por qué? ¿Qué significaba eso? Quería desesperadamente hablar, pero su boca no podía moverse. Una vez que comenzó a hablar, Subaru supo lo que iba a decir. Subaru ciertamente se uniría a los fuertes gritos de mátala. Sirius, nos conocemos. Humildad mutua. Reconocimiento mutuo. Nos perdonamos unos a otros. Esa es exactamente la forma correcta que el amor debería tomar. Ignorando al Subaru sometido, Sirius continuó predicando su retórica. A primera vista, parecía tener sentido, pero, teniendo en cuenta que Sirius lo decía, esa proposición y la atmósfera en sí se volvieron desagradables. Reinhardt parecía haber hecho el mismo juicio que Subaru. Ya no tenía sentido dejar que Sirius hablara, así que Reinhardt se adelantó. Sin embargo, justo antes de que Reinhardt la alcanzara, Sirius sonrió y sostuvo sus brazos en el aire. Inmediatamente, acompañado por un crujido, las cadenas fueron expulsadas de los puños de su abrigo. Esas cadenas fueron disparadas a través de sus mangas, y luego se envolvieron alrededor de la torre cuando Sirius comenzó a volar una vez más. Tenía la intención de escapar, pero justo antes de que pudiera hacerlo, Reinhardt pisó el suelo. Las ondas de choque se extienden hacia arriba, como una explosión. Su mano la golpeó con un suave movimiento hacia arriba. En ese momento, la vida de Sirius terminaría. Multitud, matadla. Mátala, mátala, mátala. Y ese resultado, será impulsado por el grito de la multitud. El corazón de Subaru se llenó de miedo. Impulsado por un impulso repentino, Subaru Reinhardt gritó el nombre del héroe, pero, cayendo bajo el dominio de la multitud, Subaru te la mata. Reinhardt recortó. Una línea limpia barrió cuidadosamente desde el hombro izquierdo de Sirius hasta su flanco derecho. Ese corte exquisito fue tan agudo que hubo un retraso de varios segundos antes de que el cuerpo de Sirius pudiera reaccionar. Finalmente, la sangre en su cuerpo notó la herida, y su cuerpo se derrumbó cuando la sangre comenzó a rociar. Sirius, este gentil mundo. Sus órganos internos se derramaban, el cuerpo de Sirius estaba hendido por la mitad.
Su parte superior del cuerpo continuó elevándose hacia arriba, derramando sangre e intestinos a través del aire, mientras que la parte inferior de su cuerpo, dejada en su lugar, se convirtió en una fuente, rociando sangre a través del cuadrado. Esto fue un infierno venido a la tierra. Nadie podía soportar mirar directamente a ese horror. Sin embargo, nadie miró hacia otro lado. Nadie podía mirar hacia otro lado. Reynard, no puede ser. Después de aterrizar, Reynard emitió un murmullo aturdido. Subaru vio que sus ojos azules temblaban de dolor, una sombra desesperada que envolvía su bello y bello rostro. Y entonces Subaru no pudo ver más. Subaru, y el resto de la multitud, yacían dispersos en la plaza que se había convertido en un charco de sangre. Desde sus hombros izquierdos a sus lados derechos, todos habían sido claramente divididos. Subaru. La sangre y las vísceras se derramaron, la conciencia de Subaru no tuvo tiempo de comprender lo que estaba sucediendo antes de que lo atrajeran a la muerte. Justo antes de que eso sucediera, sintió algo más. La mano izquierda de un niño, aferrándose a la suya, cuyo dueño también había sido suficientemente extendido, apretado con fuerza, mirando a Subaru para salvarse. Parecía haber sentido eso en algún lugar antes. Liliana, después de que la canción termina y conversan de nuevo, ¿no deberíamos prepararles comida y bebidas? Complacerse con bocadillos dulces sin duda creará un ambiente que cerrará la distancia entre ellos, ¿no crees? Subaru GHK. Beatrice. Ay. Oh, eso duele. Me duele de hecho, Subaru. Parpadeando rápidamente, Subaru se sorprendió por lo que acababa de escuchar. El repentino cambio de conciencia lo hizo aferrarse a la mano de Beatrice con el mismo vicio que había estado haciendo antes de su regreso a la muerte. Beatrice dio una patada con lágrimas en la pierna de Subaru después de sufrir esa repentina atrocidad, quien retrocedió de dolor y aflojó su agarre en su mano. Liliana www, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué atacarías las hermosas manos de Beatrice Sama tan repentinamente? Te arruinarás entonces, pero está bien, yo los besaré y los haré mejores para ti, Beatrice está bien, supongo. Eso es bastante grave, de hecho. Beatrice se sonrojó de pánico cuando Liliana le agarró la mano. Ella se agachó detrás de Subaru. Incluso si él le había lastimado la mano, su confianza en su pareja no había disminuido. Emilia Subaru, ¿estás bien? Justo ahora, de repente te pusiste pálido. Subaru Emilia-tan. Emilia, preocupada, se había unido a su costado y se llevó una mano a la frente. Subaru se vio reflejado en sus ojos de amatista y suspiró. Él había vuelto. Le dio unas palmaditas en los hombros y el pecho, que había sido casi bisecado. Le cortaron el abdomen y le rompieron la cabeza. Aunque Subaru confiaba en su experiencia con las muertes, esta había sido su primera decapitación real. Tomar precedencia sobre el dolor era una sensación de asombro y pérdida, el conocimiento de su muerte tirando del espíritu de Subaru. Esta fue una muerte que Subaru, quien comúnmente fue sometido a ellos, podría aceptar. Subaru, ¿por qué? No puedo encontrar una conclusión simple. Una vez más, alcanzando los recuerdos que había heredado de la memoria, esta muerte le enseñó la realidad del poder de Sirius. A pesar de que no había registrado mucho dolor, la sensación de pérdida y conmoción golpeó a Subaru una tras otra. Su comprensión parcial del fenómeno creció. Es decir, esta vez, la causa de la muerte. Subaru repugnante. Ni qué decir tiene, él había entendido durante mucho tiempo. Subaru fue decapitado y asesinado esta vez exactamente de la misma manera que Sirius. En otras palabras, para decirlo sin rodeos, Subaru pasó por el mismo combate a muerte que Sirius. Mirando hacia atrás 30 minutos antes de la primera reencarnación, Subaru solo vio la muerte de Luzbel en alegría y luego murió. La causa de muerte previamente desconocida ya había sido identificada. Sirius podría transferir muerte si alguien muriera cerca de ella. No solo lavado de cerebro con cambios emocionales. Incluso los cambios que ocurrieron en el cuerpo podrían ser compartidos. No era simplemente un lavado de cerebro, sino un lavado de cuerpo. ¿O podría ser llamado el lavado de alma? En otras palabras, matarla significaba matar a todas las personas en esa plaza. ¿Subaru qué hacer? Derrotar a Sirius usando la fuerza bruta se puede lograr llamando a Reynard. Solo que eso vendría al precio de la vida de todos en esa plaza. En ese caso, el resultado no sería diferente de las atrocidades pretendidas por Sirius.
A primera vista, invocar a Reynard no era más que una solución concisa y fácil de entender, pero en realidad era la respuesta incorrecta. En este caso, ¿qué podía hacer él? Subaru, llama a Reynard y dile que la lleve con vida. Eso era poco probable, pero tal vez no imposible. Dado que Reynard era capaz de matar a Sirius, él también debería ser capaz de detenerla. El problema era que si la atrapaban viva, no habría manera de terminar su control espiritual. Subaru había estado en contacto con Sirius y Luzbel, y se había vuelto loco y había muerto. Si esa insidiosa e insana infección se repitiera, capturar a Sirius sería infructuoso. Si ella fuera asesinada, todos serían enterrados con ella. Si la atraparan, existía la posibilidad de que extendiera su contagio. Solo existir la convertía en una amenaza para los demás, era una especie de bomba. Ella realmente merecía su título de arzobispo sin. Subaru, ¿qué más? Incapaz de encontrar un gran avance, Subaru se encontró en un dilema. Si se llamara a Reynard, seguramente sería capaz de matar o contener a Sirius. ¿Estaba bien, ignorando la posibilidad de caer en la locura? Subaru. El tiempo pasaba incluso mientras Subaru reflexionaba. Al ver al silencioso Subaru, los que lo rodeaban parecían incómodos. Ya sea para evitar que se preocupen o para mantenerlos en la oscuridad, Subaru tuvo que compensar esa impresión. Se apresuró a cambiar la expresión de su rostro y anunció: Subaru va, a la derecha. Eso es, sí, de repente sentí que vomitaría la carne asada de esta mañana. Mi pecho estaba un poco incómodo. Liliana, ya veo, ya veo. Yo también, a menudo siento náuseas, lo que se acompaña de una gran cantidad de gas. Subaru, detente ahí. No importa cómo actúes, todavía eres una niña. Subaru interrumpió los chistes de Liliana con una sonrisa y se volvió hacia Emilia. Al ver eso, Emilia bajó la mirada. Emilia, voy a creer a Subaru ya que él lo dice, pero, este es un caso especial, ¿de acuerdo? Subaru, milímetros, gracias, entonces, iré a comprar postres, como sugirió Liliana. Emilia Tan, por favor continúa disfrutando la canción. Gracias a la amabilidad de Emilia, Subaru pudo hacer un anuncio después de su vacilación. Luego, tomando de nuevo la mano de Beatrice, Subaru. Beaco. Ven de compras conmigo. Vamos a dar un paseo y bromear como siempre lo hacemos. Beatrice, ¿qué estás de repente, milímetros? Lo entiendo, de hecho. Beatrice dejó de lado su actitud habitual cuando vio la cara de Subaru. Para decirlo más apropiadamente, ella aceptó su oferta después de darse cuenta de su expresión suplicante. Subaru tomó la confusa mano de Beatrice y salió corriendo del parque por cuarta vez. Esta vez, en lugar de dejar a Beatrice atrás, traería a su socio confiable con él. A pesar de que todavía no había alcanzado ningún tipo de avance. Priscilla, mirando a las figuras en retirada de Subaru y Beatrice, la mujer vestida de rojo miró al dúo con una expresión pensativa.